Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente para hacer nuestros aros. Vamos a hacer estos aros. Esta es la versión más larga, más corta, está sin audio, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a ir paso a paso si quieren más información. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es tener claro qué es lo que necesitamos. Necesitamos dos cadenas de aproximadamente 4 centímetros. Para eso, cualquier cadena antigua que ustedes tengan, la miden y la cortan el tamaño que les agrade. Yo aquí la corté esta de 5 centímetros. Esta es una cadena rolo de plata. Y con esa muestra corto la otra igual, ambas de 5 centímetros. Ambas dos, 10,5 milímetros, ambas dos, 10 milímetros aproximadamente. También tenemos dos pequeñas piedras. Estos son unos cristales, estos son cristales checos, que son apaisados, ¿no es cierto? Son de 7,7 aproximadamente, 7,5 por 5,7, o sea, son como de 8 por 6. Son más gorditos, ¿no es cierto?, y más planos. También tenemos dos piezas de adorno, ¿no es cierto?, dos furnituras estas, para las piedras que vamos a colocar. Quizás podamos necesitar un poquito más. Y también vamos a necesitar algunas tacillas de plata. Vamos a poner algunas acá y vamos a ir viendo cuántas necesitamos. Eso respecto al material de piedras y cadena. Pero también necesitamos alambre. Para ello vamos a cortar dos alambres para las piedras rojas de 3 centímetros cada uno. Dos alambres de 3 centímetros cada una. Esto parece que me quedaron de distinto tamaño, así que lo voy a ajustar. Veamos este está correcto, un poquito menos de 3 centímetros, este me queda un poquito más largo, así que lo voy a ajustar para que me queden los dos iguales. Ahí. Y con mi alicate de corte lo corto del mismo tamaño. Y ahí tengo dos de prácticamente 3 centímetros que son para las piedras rojas. Luego tenemos que cortar dos alambres de 5 centímetros, aquí tengo uno de 10, ¿no es cierto? Lo vamos a cortar por la mitad en 5 centímetros, que son para hacer los ganchos de los aros. Ahí está, dos de 5. Y vamos a cortarlo por la mitad. Ahí está, ¿eh? 2 de 10. Y tenemos otro de 10 centímetros que vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a marcar en la mitad a los 5 centímetros aproximadamente y lo vamos a cortar por la mitad. 2 de 5 centímetros. Estos son para los ganchos, estos son para las piedras rojas y estos son para los cuarzos rosas. ¿Ok? Vamos a proceder a armar los aros. Para eso lo primero es que vamos a preparar la piedra colgante. Para ello vamos a tomar el alicate redondo y vamos a hacer en los dos alambres de 3 centímetros, vamos a hacer un pequeño loop redondo, tamaño que a mí me guste, yo lo tengo marcado ahí. Aquí me falta limar un poquito. Siempre las puntas tienen que quedar totalmente planas. Aquí vamos a hacer dos loops simples. Dos loops simples. Entonces me voy a poner ahí con un loop no muy grande y vamos a hacer el primer loop. Lo hacemos hasta el final, la P, luego nos ponemos en el más largo y nos enderezamos. Este es el que corremos así y lo centramos. ¿Ok? Ahí nos queda súper bien. Con el alicate plano lo podemos ordenar un poquito. Ahí. Ajustar. Todo lo que ustedes quieran en el ajuste. Las más chiquititas. Y vamos a hacer otro loop. Tomamos el alicate redondo, que no salga hacia afuera, y giramos completamente hasta que llegamos hasta el final. Y nos metemos en el más largo y lo enderezamos. ¿Ok? Y ahí estaríamos listos con el colgante que queremos hacer rojo. Tenemos uno listo. Vamos a hacer el otro.
muestra, por ejemplo, estos son hechos con cobre, con cristales Swarovski verde y mostacillas de cobre medianas y grandes. Quedan muy lindos. Estos son sin la piedra de arriba, pero también son muy decorativos. ¿Por qué? Porque esta cadena está hecha a mano. Te las voy a enseñar en un próximo video, que se los voy a poner ahí, para que aprendan a hacer cadenas de todos los materiales. Las pueden hacer. Quedan muy bonitas. Bien, avancemos. Tomamos nuestro alambre de 5 centímetros y hacemos en ambos, con nuestro alicate redondo, una pequeña U. Ahora no es una P, es una U. Una U. No es totalmente redonda, es hasta la mitad nomás. Una U, así. Con nuestro alicate plano, juntamos ambas puntas y esta puntita hacia abajo, porque este es el tope de la piedra, ¿no? Para que no se salga la piedra, nada más. Ahí está. Lo tomamos y lo hacemos hacia abajo. Ahí. Se resbala un poquito. Lo tomamos y lo hacemos hacia abajo. Y ahí nos queda un porotito chico. Entonces acá ponemos en los alambres, colocamos, ¿no es cierto? Primero vamos a poner una pequeña mostacilla, un adorno. Los adornos los venden, también los podemos hacer con alambre, ¿cierto? Y ponemos nuestra piedra, en este caso nuestro cuarzo rosa. Se ve muy linda esta pieza completa. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que no se salga. Ya no se sale porque está con ese tope ahí. Bueno, en estas clases van a aprender a hacer distintos tipos de topes. Y arriba, entonces vamos a poner la pieza decorativa, ¿no es cierto? Una mostacilla para terminar. Ahí. Y esa es la pieza completa que necesitamos. Y acá, para mayor seguridad, ¿no es cierto? Estamos haciendo esta parte de aquí. Estamos haciendo esa parte de ahí. Vamos a hacer un loop embarrilado. Si quieren más detalle en loop embarrilado, pueden ir al otro curso donde les enseño en la otra clase más en detalle cómo se hace el loop embarrilado. Pero el loop embarrilado primero se corre en 45 grados. Se hace así en 45 grados. Luego de hacer los 45 grados, lo pongo arriba. Ay, se me salió la mostacilla. Eso. Lo pongo arriba, en el loop que me gusta, que no debe ser muy pequeño, y me devuelvo completamente. Subo el alicate y paso hasta el otro lado. Y no lo cierro, me quedo ahí. ¿Ok? Le paro el otro entonces, que tengo que poner primero la mostacilla, luego el adorno, luego la piedra, el cuarzo rosa. Lo ordeno un poquito, que me guste cómo queda, derechito. Luego pongo mi otra mostacilla, no, perdón, el adorno, y luego la otra mostacilla. Ahí está. Y lo doblo en 45 grados. Una vez que lo doble en 45 grados, me pongo arriba, en el tamaño del loop que me gusta, y me devuelvo completamente, subo el alicate y atravieso hasta el otro lado. ¿Ok? Ahí. No lo cierro. Bien. Ahora, una de estas puntas introduzco, ¿no es cierto?, la cadena.
en esta punta, ingreso una de las cadenas, la paso completamente hasta adentro, me queda colgando ahí, la meto por esta punta, por uno de los eslabones. Por eso no puede ser una cadena muy pequeña, tiene que ser una cadena más bien de rolo, que se llama esta, que es como redondito el eslabón. Y entonces, con toda tranquilidad, lo tomo con mi alicate plano, el loop, y enrollo esto alrededor de la pieza central. Lo tomo, puedo tomarlo con la punta para orientarlo y luego lo voy enrollando. No se aprieta, solo se enrolla. Voy por atrás y voy abre, cierra hasta que lo voy rodeando completamente mi alambre. Eso es, completamente hasta que lo cierro completamente y no queda ninguna punta de alambre hacia afuera. Lo aprieto bien hacia el loop, hacia arriba. Esto está explicado, ¿no es cierto?, en otros videos que pueden ver con más detalle. Y me preocupo, ¿no es cierto?, que no quede ninguna puntita incómoda ahí, que no vaya a raspar nada. Perfecto. Y hago lo mismo con el otro. Tomo mi loop con mi alicate ancho. También con la mano puedo orientar el alambre, se puede hacer con la mano también. Pero para que nos quede bien ajustadito, yo lo hago con alicate y lo voy cerrando, abre, cierra, y eso hace que me quede muy seguro, muy parejo el embarrilado. Sobre todo que la última parte tienen que hacerlo con el alicate para poder cerrarlo completamente y que no quede la punta hacia afuera. Ahí está. Me preocupo entonces de terminarlo bien, ¿no es cierto? Que no me quede esa punta hacia afuera parada, no, tiene que quedar hacia adentro cerradita. Para eso lo aplasto desde atrás, me meto, lo aplasto y lo empujo hacia el loop de arriba y lo aprieto. Perfecto. Y ahí estoy. Ahora con mi alicate plano abro este loop de arriba, ¿no es cierto?, este de aquí, uno de ellos, y engancho mi cadena. Engancho la cadena, si se lo alcanzan a ver, ahí. Engancho la cadena y cierro el loop. Entonces, abro mi loop, engancho mi cadena, lo pongo en el último eslabón y lo cierro. Ahí está. Y ahora, en este otro ganchito de acá, en otro loop, voy a poner el gancho del aro. ¿Ok? Este se ven muy bonitos estos aros, son largos, sí. Este aro queda al final de aproximadamente 10 centímetros, 9 centímetros. Entonces con esto voy a hacer mis ganchos de aro. Para ello tengo que hacer primero el loop, ¿no es cierto? Hago primero mi loop, no muy grande. Hago el otro. Me he preocupado de emparejar las puntas. Ahí está. Y con un alicate redondo, un lápiz, cualquier cosa redonda les sirve. Yo lo voy a hacer con el segundo. Esta cosa redonda de acá la puedo medir también para que ustedes tengan la certeza. Lo pueden hacer con cualquier cosa que mida más o menos lo mismo. Esto mide 7 milímetros. Esto mide 7 milímetros. Así que me voy a poner con el loop hacia arriba. Con el loop hacia arriba. Y giro.
voy a poner con el loop hacia arriba y giro, 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 giro. Empieza a ser un poco diferente esta vez, de gancho largo. ¿Ok? Así que aquí ya tengo listos mis aros. Solamente me preocupo de limar bien las puntas. Finalmente, con el alicate plano, abrimos nuestro loop e introducimos el otro loop del rojo. Esto tiene que quedar bien cerrado, totalmente cerrado, de tope. Hago lo mismo con el otro. Y lo cierro completamente. Que me quede bien cerradito, que no haya ninguna posibilidad que se me salga. Y finalmente le voy a sacar acá abajo una puntita, ¿no es cierto? Para que quede cómodo para ingresarlo en la oreja. Y para eso voy a poner ahí y le voy a sacar una pequeña puntita hacia afuera. Estos ganchos son diferentes, son un poco más alargados en la parte de atrás, que le dan un aspecto muy elegante. Aquí tienen esta posibilidad de aros muy lindos. Son aros largos, ¿no es cierto? Con muy linda caída. Ahí está. Espero que les haya gustado. Tenemos estos. Hicimos estos también. Estos son sin la piedra de arriba. Son de ¿cómo se llama? De cobre con cristal Swarovski. Y tengo estos otros también que hice de bronce, que me gustaría que los vieran. Están hechos con cadena de bronce, hilo de bronce, con las mismas medidas y con perlas. Así que ahí tienen varias opciones para hacer estos lindos y cómodos aros, distintos largos, si ustedes se fijan, dependiendo de cómo les gusten más. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!